Las grandes capitales se han convertido en un verdadero infierno y movilizarse en ellas es prácticamente una misión imposible, sobre todo aquí en Ciudad de México, que es la cuarta ciudad más grande del mundo. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Silvia Lilia Hernández. ¿Cómo estás, Gonzalo? Encantada de volverte a ver. Gracias. De que estés de nuevo aquí en la Ciudad de México junto con la Deutsche Welle. Gracias. Bueno, y para presentarles además a quienes van a estar con nosotros hoy hablando de un tema tan importante como es la movilidad, está Germán Castro, que es sociólogo. Gracias por estar aquí, Gracias. Germán. Está Fernando Páez, que es director de Sistemas Integrales de Transporte, CIT, del Centro de Transportes Sustentables. Bienvenido y gracias también a ti por estar aquí. Gracias. Está Luisa David, que es consultora independiente en desarrollo urbano y profesora en la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar aquí. Y finalmente está con nosotros Georg Schmidt, que es asesor principal de componente de transportes de carga de la Cooperación Alemana de Desarrollo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias también de mi parte. Y los ciudadanos de las grandes capitales de América Latina ya no saben qué hacer para movilizarse de un lugar a otro, sobre todo aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es la realidad de ustedes aquí en México? ¿Y cómo ven lo que está sucediendo en el resto de las capitales, grandes capitales de América Latina? En general, yo creo que hablar de una situación caótica... En México tenemos un dicho que me parece que es muy acertado, ¿no? Que cada quien habla como le va en la feria. Mucho de lo que ocurre en la Ciudad de México tiene que ver con las experiencias extremas que se pueden contar y que pueden resultar folclóricas o agradables. Mucha gente vive muy bien y le cuesta poco trabajo transportarse, muchísima. El grave problema que me parece que estamos padeciendo en términos generales tiene que ver con que hay cambios de hábitos que como siempre ocurre, la realidad es muy rejega, se mueve muy rápido y luego no da tiempo de que la gente tome las provisiones. Actualmente me parece la gente que más sufre es la gente que optó por, pese a todo, tener su casita, aunque esto implique vivir más allá del primero, segundo o tercer círculo de la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, por este afán de tener una casa en propiedad que es entre comillas porque siguen pagando una hipoteca, viven, no sé, en el Estado de México, en municipios de Hidalgo y transcurren buena parte del día despierto en un transporte, ¿no? Otra gente no lo hace así, yo mismo les puedo presumir, yo todo el día camino, mi medio de transporte son mis dos piernas y camino 2,5 kilómetros, 3 kilómetros. Y como yo hay mucha gente que lo puede hacer, hay gente que anda en bicicleta, hay gente que usa el metro. No hay datos recientes, pero la última encuesta de Origen Destino, que data del 2007, te dice que la mayor parte de la gente que utiliza un transporte público o privado, un 60-70%, lo hace una vez, es decir, toma un metro, toma un camión o toma un colectivo. En fin, creo que tiene que ver con hábitos, que no se están cambiando a la velocidad que deberían. Muchas veces los hábitos uno no los puede gobernar porque nadie puede, o prácticamente no todos pueden elegir dónde vivir, no todos pueden caminar con la facilidad con que puede caminar una persona tan sana como es usted. Pero en fin, la situación de la Ciudad de México en todo caso es bastante caótica, habría que decirlo como un visitante que llega especialmente a partir del centro de la ciudad. Para conocer más detalles de esto hemos preparado una información que les presentaremos a continuación. México Distrito Federal es la octava peor ciudad de América Latina en materia de planeación de movilidad. Los capitalinos pasan 5 años de su vida en el tráfico, invierten casi 43% de su salario en el transporte público. Pierden 25,700 pesos anuales a causa de los congestionamientos viales. Se trasladan a una velocidad promedio de 16 kilómetros por hora. Pierden 3.3 millones de horas hombre al día producto de la congestión vehicular. Realizan 32 millones de traslados, de los cuales 4.8 millones son en autos particulares, 18 millones son en transporte público y 8.6 millones en medios no motorizados. Bueno, estas cifras son dramáticas. No llegamos así nada más de la noche a la mañana y la verdad es que pensamos muchos ciudadanos que no se tomaron las previsiones. ¿Se tomaron o no? ¿O llegamos porque así se dio la situación nada más como por
generación espontánea. Fernando Páez, por favor. Mira, dentro de los datos que se presentaban ahora, había uno muy interesante y decía que México es la 8ª ciudad en peor planeación de la movilidad en Latinoamérica. Yo creo que de ahí parte en gran medida el problema. Hoy nosotros hablamos de ciudades distantes, dispersas y desconectadas, y eso es lo que ha hecho que, como bien mencionaba Germán, la vivienda esté muy lejos y se tenga que generar una serie de soluciones propias de los ciudadanos para llegar a sus destinos finales. Eso lo que genera es una alta motorización. ¿De qué deriva eso? De una falta de planeación, de tener una visión integral de la ciudad que piense en una conectividad que permita que los ciudadanos puedan desplazarse fácilmente y tener accesibilidad a los diferentes modos de transporte. Pero aún hoy eso no ocurre. Aún hoy estamos viendo cómo crecen las ciudades hacia las ciudades dormitorio que les decimos aquí en el Distrito Federal, hacia los lados. Entonces, ¿cómo se podría o cómo se ha resuelto? Por ejemplo, París empezó siendo algo muy pequeño y fue creciendo alrededor. ¿Ustedes pudieron resolver bien esa parte? Bueno, yo creo que hay un tema, lo que decía Fernando, es que la vivienda es muy lejos. ¿Es muy lejos de qué? Muy lejos de las fuentes de empleo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ocurre en todas las metrópolis del mundo, que las economías de esas metrópolis están evolucionando y se concentra mucho los empleos en los centros de la ciudad, cuando las viviendas se construyen a la periferia. El problema de planeación es planear no solamente dónde se van a construir las viviendas, ahora el gobierno federal mexicano dice que quiere que se construya más en el centro, eso es uno de los temas, pero también otro tema es como de desarrollar los empleos a la periferia y permitir una mejor movilidad a la periferia. En el caso de París, es lo que se está haciendo con el Grand Paris, intentar como desarrollar proyectos para desarrollar empleo en las periferias, que como que haya polos diferentes en la ciudad, y también desarrollar medios de movilidad que permita conectar las periferias entre ellas, ¿no? Entonces, en el caso de París está el tranvía que conecta todas las periferias y eso como es una de las cosas que de planificación es planificar la periferia tanto como el centro. Mientras tanto se aceleran los problemas en las grandes ciudades, o sea, Caracas, para qué decir, Bogotá tiene un problema también bastante complicado, Santiago de Chile y también aquí en México. Lo que ocurre con la Ciudad de México es el destino que le espera, Georg, al resto de los habitantes de las capitales de América Latina. No, y no tiene que ser. Primero, México es mucho más grande. Como ya escuchamos, viven en el Valle de México como más que 20 millones. Algunos dicen, depende de la fuente, hasta 25 millones. Otras ciudades tienen 10, 8 millones. Aquí es totalmente diferente. Además, como el Valle de México ya es muy grande, estoy hablando de espacio, como ya escuchamos, ¿no? Es como viven muy lejos, no viven como en el Estado de México, por ejemplo. Y aquí las otras ciudades no tienen la misma geografía. Es como a veces son ya de naturaleza más compacto. Entonces las distancias por naturaleza son más cortas y eso apoya mucho para evitar esta situación, porque es una diferencia si tú vas 2 horas al trabajo o solo 1 hora al trabajo, ¿no? Es como si tienes 10 kilómetros. ¿Por dónde? Exactamente, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Y como vimos, hay otras soluciones también, ¿no? Es como si puedes enfocarte, tienes que empezar con las soluciones ya ahorita. No puedes esperar más. Significa, tienes que pensar en evitar, en mejorar y en cambiar. Significa evitar como reducir las distancias. Es como ciudades compactos. Mejorar se refiere a las tecnologías, que mejoras, por ejemplo, un coche que necesita 12 litros por 100 kilómetros, hay grandes diferencias si solo necesita 5 litros por la misma distancia. Y lo último es cambiar, significa que cambias de tu coche a autotransporte público, de transporte público a transporte no motorizado. Pero esas 3 soluciones tienen que ser juntos y ya tenemos que empezar ya. Ahora, ¿qué papel jugamos las personas en todo esto? También jugamos un papel muy importante y si realmente somos todos responsables o solo las autoridades, podemos seguir como vamos. ¿Y qué alternativas estarían buscando para el DF? Las ciudades se experimentan en distintas escalas y la escala 1 a 1 solo se experimenta a pie. Creo que tiene que ver con el uso del vehículo y aquí seguramente mucha gente podrá estar en contra de lo que voy a decir en términos de que pues sí, se requieren coches y se requiere que los obreros que hacen coches tengan empleo y demás, pero el grave problema es que sobran coches, o sea, tenemos un parque vehicular absurdo.
Tú te paras en Insurgente Sur frente al World Trade Center a cualquier hora en la tarde y observas cómo del Metrobús empieza a bajar gente y se compacta una cosa espantosa, ¿no es cierto? Y en Insurgentes se empieza a llenar de coches y tú observas la cantidad de metros cuadrados que utilizan 200 personas apretujadas ahí para cruzar contra 5 o 6 automóviles con una señora que lleva un coche, ¿no? Oceánico con un niño y quizá un perro chihuahuense. Entonces es terrible, ¿no? Terrible. Y esto, desde luego, es una situación que impacta mucho más en aquellas ciudades donde la infraestructura no es apta para atender este creciente número de carros y esta creciente movilidad que se desea tener. Y hay que hacer cambios, decíamos acá. ¿Es posible hacer cambios así de fáciles como uno lo dice? ¿O cuán difícil resulta realizar estas transformaciones? Y por último, ¿es solo una cuestión de dinero o hay que tener en cuenta algunos otros aspectos? Mire, sin duda el cambio es posible. De hecho, si hoy observamos el DF, el cambio se está dando. Hay una red de infraestructura para bicis, está red especializada para el transporte público. Yo diría que la oferta de transporte público en el DF es amplia, o sea, está el metro, está el metrobús, la red de buses eléctricos, están los micros, que ahí hay que poner atención, hay que ordenar, pero realmente el cambio sí es posible y sí hay que ver la prioridad en las inversiones de infraestructura. O construyo vías para coches o busco que haya mayor equidad en la construcción y ofrezco vías para buses, para bicis, para el transporte privado, porque no es que no tenga que existir, es cómo se usa racionalmente el transporte privado. Entonces yo creo que el cambio es posible, se está dando en todas las ciudades de Latinoamérica, se está pensando mucho más en priorizar al peatón como centro de la movilidad y darle condiciones para que pueda movilizarse fácilmente en esa infraestructura que tiene que usar, pero también dar condiciones para los otros modos de transporte. Entonces esa es la tendencia, hay que priorizar, hay que planear la ciudad pensando básicamente en quién es el usuario de la vía, y ahí entra un poco la corresponsabilidad, y es también cómo, como usuario de la vía, uso adecuadamente esas infraestructuras. No camino por las ciclovías, no me detengo y estaciono en una vía que tiene gran flujo de vehículos porque genera una congestión, y ahí está el tema de corresponsabilidad. Yo creo que ahora con la reciente expedición de la Ley de Movilidad en el DF, se piensa mucho más en la movilidad como un tema integral y que pone al peatón como centro de esa solución. Ya vamos a volver sobre ese punto. Antes queríamos mostrarles una entrevista que hemos realizado con el maestro Bernardo Baranda, quien conoce la realidad de México y también de América Latina. Las ciudades a lo que le están apostando en todo el mundo es a solucionar el tema de la movilidad a través del transporte público, de mejores condiciones para andar a pie, en bicicleta, que haya una intermodalidad, que sea muy fácil cambiar de un modo a otro, inclusive de transportes públicos entre uno y otro, y yo creo que eso es hacia lo que debemos de tender, ¿no? Se necesita desde luego más inversión, se necesita que el gobierno federal atienda esta problemática, ayude a los estados a desarrollar de alguna manera, además de recursos, pues, los lineamientos de cómo se deben de hacer estos sistemas de transporte público, y que sobre todo empecemos a pensar hacia futuro el tipo de ciudad que queremos, en la cual nos podamos mover de una manera eficiente y sustentable. Muy interesante lo que acabamos de escuchar. Tiene que ver con dinero, tiene que ver en cómo finalmente nosotros concebimos cómo nos movemos, el trabajo y también, bueno, cómo se mueven las mercancías, porque las carreteras en nuestro país empezaron a desarrollar diferentes polos, pero dentro de las ciudades, ¿cómo viven los ciudadanos realmente esta parte de decir, me voy a mover primero en mi auto, luego en metro, luego en camión y quizás en bicicleta? Creo que los latinos no estamos todavía como muy en ese sentido. ¿Cómo lo viven los europeos? Porque lo que es Berlín, Roma, París, Madrid sufren también toda una serie de catástrofes en el transporte y en la movilidad. ¿Cómo lo están viviendo? Sí, yo creo que nosotros allá en Europa lo vivimos un poco diferente. Tenemos este problema de distancia también, porque por las ciudades se expandieron también, pero hay un elemento muy importante más allá del dinero, es la coordinación política y más que eso, la coordinación metropolitana. En París, no solamente es el municipio de París, sino otras municipalidades que hacen parte de la ciudad y que tienen que ponerse de acuerdo para hacer un modo de transporte que venga del centro de París hasta el final de la periferia.
en mi modo de ver, es lo que hace falta aquí en México. Porque, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México tenemos el Distrito Federal. Es verdad que se hacen muchas cosas, pero pues la mitad de la gente que vive en la Ciudad de México vive en el Estado de México y ahí no hay una coordinación muy fuerte que se ve. Entonces, yo voy a tomar el metro hasta el Distrito Federal y cuando llego al Estado de México tengo que tomar otros modos de transporte, como decía, el camión, el tranvía, el mexibús. Y entonces eso, yo creo que la diferencia de experiencia del transporte público es ahí. Es que yo en París tomo otro modo de transporte para ir a la periferia, pero no tengo que cambiar 3, 4 veces. Entonces yo creo que es como realmente la diferencia. Y en México yo creo que lo importantísimo ahora en tema de movilidad es la cooperación metropolitana, que diferentes municipios y estados se pongan de acuerdo para gestionar este tema. Y además quizás es un poco, en primer lugar, dejar de lado la idea de que todo hay que hacerlo con el automóvil y además con conductores que en general y con reglas de tránsito que son increíbles. O sea, no pueden haber vehículos pequeños compitiendo con grandes velocidades de otros carros porque se van a producir accidentes y muere mucha gente en las carreteras también, no solo en las capitales. Pero además de eso, hay, creo yo, un problema de mentalidad en el sentido de que en América Latina nuestras ciudades han dejado todo a manos del automóvil durante mucho, mucho tiempo, y eso ya pasó, y luego los autobuses y luego los camiones, pero no hay una visión global de lo que es la movilidad de un país. Por ejemplo, uno ve en Alemania la utilización del tren, de los trenes de baja y alta velocidad, la utilización de los ríos, la utilización de trenes de larga distancia, la utilización de los aviones. O sea, hay todo un concepto global de movilidad. ¿Por qué esto fue posible en Alemania y no es posible en América Latina? Georg. Bueno, primero que nada, es muy importante para decir, en países de Europa como en Alemania tampoco solucionamos todo, ¿no? Todavía tenemos nuestros problemas, todavía tenemos nuestras horas picas y muchos también usan coche. Austria, por ejemplo, yo soy austriaco, es un país con una tasa de motorización más alta del mundo, es casi igual a Estados Unidos. Tasa de motorización se refiere a cuántas personas de la población, en porcentaje, tienen un coche. Y es muy alto. Y en Alemania es igual. Sin embargo, el problema es no tener un coche, es más cómo usas tu coche. Y como ustedes dijeron, ¿no? Es como si una vez entras al coche y como todo el camino con coche y ya no cambias, ¿no? Es como ya no sales del coche, porque es como tu salón, ¿no? Sales como de tu casa y como sigues. Ok, ahorita la solución, creo que el punto más importante es como un cambio de mentalidad que dura muchísimo tiempo. Dura mucho que el coche ya no es un símbolo de estatus, pero tienes que invertir mucho trabajo en cambiar esta mentalidad y dura mucho tiempo. Lo otro es que ofreces opciones, alternativas, ¿no? Y como el tren, por ejemplo, me contaste sobre el tren, es muy cómodo en Alemania. Es rápido, es cómodo, es seguro. Entonces, ¿qué quieres más? ¿No? Entras al tren, lees tu periódico, estás como disfrutando tu viaje, puedes hacer otras cosas, puedes trabajar en el tren, ¿no? Además, como aumenta muchísimo la productividad, ¿no? Entonces, el punto es que sí, tienes que ofrecer alternativas, pero alternativas que son aceptables, ¿no? Y aquí no estoy hablando sobre un pecero o donde están 1000 personas en tiempo. Trabajes en un pecero. Exactamente, ¿no? Es difícil. Tienes que viajar con dignidad, ¿no? Eso es algo. A ver, a eso iba yo justamente contigo. Seguridad, dignidad, poder trabajar quizás en el trayecto, pero además también la corrupción. Las grandes concesiones de pronto a transportistas se dan de una manera no muy clara y transparente. A mí me molesta sobremanera cuando llegamos a explicaciones de fenómenos, este o cualquier otro, que llegan a es que somos latinos, o es que esto va a tardar muchos años, o es parte de nuestra cultura. Yo creo que no, yo creo que esto tiene que ver con racionalidad. A diferencia de lo que opina el señor presidente, yo no considero que la corrupción sea una cuestión de cultura. O sea, yo creo que es una cuestión de racionalidad económica. Lo que pasa es que aquí es más racional económicamente, digo en términos beberianos, dar una mordida que pagar una multa. En Houston no llegas a una mordida que ponga en
en riesgo un salario tan alto de un policía. El policía no lo va a aceptar. O sea, racionalmente no está bien. En ese sentido está parado. Bueno, en la colonia donde yo vivo, que es donde puedo presenciar día a día, la gente toma el microbús para avanzar 6 cuadras para ir al metro. Debería ser carísimo ese microbús y ese transporte, y debería ser que la gente, porque además a la gente le urge caminar. O sea, bajaría muchísimo de peso y estaría muchísimo. En términos de salud pública, el costo que tenemos en diabetes y en obesidad va a ser altísimo. Digo, no quiero exagerar las cosas, pero en 10 años, bueno, las 15 cifras son años, altísimas. todos los que lleguemos a 60, si llegamos, pues ¿quién nos va a cargar? ¿No? ¿Quién nos va a mover? Literalmente vamos a tener un problema de movilidad por tanta gente anciana y con sobrepeso. Sin embargo, fíjate, qué bueno que tocas el tema muy rápidamente, porque me parece que sí es importante. Cuando tú tomas si tú vas a dejar tu vehículo, tú lo que quieres es que sí haya seguridad, que puedas de alguna manera viajar, no tan cómodamente, pero viajar bien y que no tarde tanto. Si tú te subes a un microbús, tú no sabes cuándo va a parar, no sabes cuándo van a subir y lo van a saltar. O sea, no tenemos las condiciones. ¿O me equivoco? Tienes toda la razón. Ahora explícame entonces por qué la gente no camina. A 6 cuadras, y en lugar de treparse 6 cuadras, de caminar 6 cuadras, se trepa un microbús en donde, yo no sé qué ocurre, pero el perfil es más o menos parecido. Es una persona que va muy enojada con el mundo, frenando, parando, tirando a la gente. Es terrible. Es con mucho, ¿no, Fernando? Es el más peligroso, con muchísimo. Y la gente no camina. Yo creo que tiene que ver con lo que comentabas, Georg, de la cuestión del estatus, ¿no es cierto? Yo mucho tiempo tuve en una ciudad pequeña del país, puedo decir una marca, es alemana. Y es un coche muy pequeño, es redondo y ya no se da. Y recuerda a un dios del amor. Bueno, yo tenía ese coche y me acuerdo que dando clase en la universidad un día una alumna me dijo, maestro, pero yo imaginé que usted trae un carrazo, ¿cómo trae eso? Y es el mejor coche que yo podía tener en ese momento para estacionarme y para moverme yo solo. Es más, ya estaba sobrado, ¿no? Claro. Pero ese coche, como bien dice, ya dejó de existir. Hay otros y cada vez más grandes. Hoy día los coches gigantescos son, al parecer, lo más codiciados, entre otras cosas, como defensa frente a los accidentes y como medio de agresión a los que llevan el coche ese que ya no se fabrica. Y los coches no han variado, si bien es cierto, ha habido un cambio bastante grande en la introducción de tecnología, pero siguen siendo más o menos lo mismo. ¿Qué va a hacer la industria automovilística, piensas tú, en el futuro, si sigue la situación tal cual está? No va a haber a quién meterle un carro ya de repente, porque no lo van a poder vender. Se está matando la gallina de los huevos de oro de la industria automotriz. Exacto. Sí, justamente escuché recientemente un estudio que decía que en el rango de 18 a 30 años, la venta de coches está como cayendo muchísimo, bueno. ¿no? Entonces, perdón, sí. Qué ¿no? bueno. Ajá. Y entonces eso muestra que como puede ser demuestre un cambio de mentalidad. La industria automotriz, bueno, yo vi esos autos muy chiquitos, entonces es como, yo creo que es lo que deberían de hacer, pero lo otro es que como tienen que cambiar, pues ponerse a lo eléctrico, ¿no? Es como lo que deberían de, pues imagino el futuro para ellos, pero más allá que eso, yo creo que es el coche compartido, es decir, un coche público, que eso, yo creo que para mañana es lo que va a ser necesario y lo que va a usar la gente. Yo, por ejemplo, cuando yo no tengo coche, necesito ir a Santa Fe, en ese momento sí me hace mucha falta el coche. Si yo podía llamar desde mi celular, desde una aplicación, y decir, quiero un coche a las 8 y que me devuelven a las 7 de la noche, estoy feliz, yo pago el precio y todo. Pero entonces, imagino que es como para diferentes mercados, pero los mercados de la gente que vive en el centro y que puede que tiene el poder adquisitivo, yo creo que es lo que la demanda de mañana sería más eso del coche compartido, ¿no? Y el problema además es que el drama de las grandes ciudades ha pasado a las medianas ciudades y ahora está entrando en las pequeñas. Entonces hemos estado llegando a una situación bastante insostenible y todo eso acompañado de una serie de errores y de problemas históricos y de cultura y de educación, por último, para conducirse públicamente. ¿Cómo, diablos, qué aconsejan ustedes, por ejemplo, hacer para mejorar esta situación y, por último, para cambiarla? Sin duda se han indicado temas a lo largo de esta conversación, como el tema de la corrupción, que tiene todo que ver con la institucionalidad, como un uso creciente del vehículo particular, que está asociado también a la corresponsabilidad ciudadana frente al uso de la movilidad,
Entonces yo diría varias cosas. Lo primero, hay que trabajar fuertemente en que la institucionalidad de la movilidad sea muy fuerte y que tenga una normativa que impida que haya esos vacíos que son los que permiten el tema de corrupción. Tercero, instrumentos de planeación. Planeación urbana asociada a las soluciones de movilidad, porque eso efectivamente evita que en lo estructural el problema se reduzca. Pero luego ya, digamos, bajando un poco al funcionamiento del sistema de movilidad, es eso que mencionabas. Cómo pensar el sistema de movilidad como un todo, donde hay dos elementos fundamentales, la infraestructura y los servicios de transporte. Infraestructura, ¿para qué y para quién? Para los usuarios de la movilidad, que son todos: el transporte público, el vehículo particular, los peatones, el transporte de carga, pero cada uno de ellos tiene una dinámica distinta, unos requerimientos de infraestructura distinta y unos comportamientos que también son distintos. En ese orden de ideas creo que hay que ir bajando un poco los temas de la institucionalidad fuerte, normativa, planeación, y pensar el sistema de movilidad para las personas, buscando que haya un comportamiento corresponsable frente al uso de ese sistema de movilidad. Y yo creo que sí es posible, insisto, soy optimista, pero creo que se van dando los cambios. Se pueden dar mucho más rápido si logramos, yo le apuntaría mucho a fortalecer la institucionalidad. O sea, las instituciones que realmente hagan transparente y planifiquen todo de forma global. Y con capacidad técnica para atender los temas, es otro tema. ¿Quién está atendiendo los temas de la movilidad hoy? Mucha gente ni tiene la formación para hacerlo y tiene que asumir y tomar decisiones que sean decisiones técnicas. La capacidad técnica es fundamental en este proceso. Bueno, pues ¿qué les parece? Les invito, igual que a nuestro público, a ver una infografía que tenemos preparada para que podamos enterarnos más acerca de este tema que es muy vasto, pero que necesitamos empezar a pensar y resolverlo. Población urbana en 2010. México 78%, Chile 87.5%, Brasil 85%, Colombia 78.5%, Venezuela 93.6%. Densidad de población en 2010 por kilómetro cuadrado. México 56.9, Chile 22.7, Brasil 23.0, Colombia 40.6, Venezuela 31.7. En América Latina se registran 2.5 vehículos automotores nuevos por cada nacimiento. Parque vehicular, Ciudad de México, más de 5 millones de vehículos. Caracas, más de 2 millones de vehículos. Bogotá, 1.286.949 vehículos. Santiago de Chile, 3.571.219 vehículos. Los tiempos de traslado promedio en las grandes ciudades de Latinoamérica por cada 15 kilómetros oscilan en Ciudad de México, 80 minutos. Santiago de Chile, 120 minutos. Sao Paulo, 180 minutos. Bogotá, 70 minutos. Caracas, 120 minutos. Como vemos, el problema es bastante serio en América Latina, y sobre todo de cara al futuro, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿quiénes deben asumir el reto? ¿Es el Estado? ¿Son los municipios? ¿Es la iglesia? ¿Quién? ¿Es el ciudadano? ¿Quién debe hacerlo? Tú que eres experto alemán. Austriaco, pero trabajando para una agencia alemana. Aquí en México, como experto, como asesor, ¿qué le recomiendas tú a los mexicanos, por ejemplo, en este sentido? Sí, es una pregunta bastante difícil porque no hay como una respuesta así, porque como tú dijiste, es que tiene que ser una combinación de los actores y como todos somos responsables, ¿no? También es como muchas veces como el ejemplo más famoso es como el hombre o la mujer que está en el coche y se queja que hay mucho tráfico, ¿no? Y te está diciendo, ¿por qué todos usan el coche? ¿No? ¿Por qué no usan el autobús? ¿No? En el que, bueno, esta persona también puede usar el autobús o también puede transportar con otras posibilidades, otras maneras. Entonces, sí tiene que ser una solución integral que de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, ¿no? De arriba significa el gobierno y los diferentes, como el del gobierno federal, donde tiene su competencia, pero más como en México los estatales y los municipios, porque ya tienen más competencia en el tema de transporte. Si tú eres un alcalde o un presidente del municipio, y siempre recibes emails, llamadas y se quejan, la calle está en mala condición, yo no puedo usar el coche, entonces tú haces más inversiones en el coche. Pero si la gente no se quejan que las banquetas son mal, ¿no? O como no hay ciclovías, entonces nunca vas a construirlo porque no hay demanda, ¿no?
Bueno, eso suena muy interesante porque se han construido muchas ciclovías ahora en el Distrito Federal. Las banquetas están más o menos, pero las vías para transitar, tanto para los camiones y los vehículos, son para llorar. Entonces, y mucha gente se queja. Sin embargo, a ver, yo quisiera volverles a preguntar. La seguridad. En México tenemos, incluso los 2 primeros vagones del metro en las mañanas son solo para mujeres. Hay camiones solo para mujeres. Hay taxis que son solo para mujeres porque no existe la seguridad de que van a ser respetadas y no pueden viajar con dignidad. Entiendo la responsabilidad, pero ¿cómo hacemos para que eso baje realmente a que se llegue a una solución? Por favor. A mí estas soluciones me disgustan sobremanera porque me parece que es normalizarlas. Es decir, es normalizar que los seres, o que una buena parte de los varones son cuaternarios y entonces hay que poner a las mujeres en un lado. Es que las estadísticas no los favorecen. Estoy de acuerdo, pero a lo que me refiero es que lo que debería ocurrir es que el Estado, la policía agarrara macanazos al tipo que se pasa con una mujer, en lugar de decir, como no podemos controlar a los que se pasaron, pues los meto en un vagón. Esto es absurdo. Es tanto como estos anuncios que llegaron a escucharse que decían, si va usted en su coche, no ponga la bolsa en el asiento de tal lado, guarde. Oye, no, ¿por qué? Mejor usted que me está diciendo eso haga su trabajo y evite que haya ladrones. Pero no se llegó a eso. No llegamos a que se evitaran los ladrones. Yo sigo poniendo mi bolsa en la parte de atrás. Y afortunadamente no me la han robado. Entonces, hay cosas que no se han dado, ¿no? Yo frente a eso creo que hay un problema mucho más estructural de comportamiento que va asociado al tema de educación. O sea, cómo en mi comportamiento en los diferentes espacios que me ofrece la ciudad, donde yo tengo que tener un respeto por el otro claro. Que sea, hombre, mujer, niño, persona anciano, en condición de discapacidad, adulto mayor, lo que sea. Es un tema de educación. Cuando mencionaba los cambios de Vasconcelos, dijiste, 3 años y que generó que hay que trabajar en la educación, y qué importante que empecemos a hablar en leyes como la de movilidad del DF, de cultura de la movilidad. ¿Eso a qué se refiere? A que tengo que tener permanentemente informado al ciudadano de qué le estoy ofreciendo, cómo usar la infraestructura, cómo hacer el cambio modal, cómo ofrezco un centro de intercambio modal donde puedo llegar en mi bici y tomar el metro, pero muchas veces la gente no sabe eso. Entonces, hay que mantener, primero, informada a la gente y segundo, trabajar muy fuerte en el tema de cómo me comporto, no solo en el transporte público, sino en los espacios públicos que me ofrece la ciudad, que los ofrece para convivir. O sea, para eso son. Se hizo en Bogotá, ¿cierto? La campaña de educación cívica o algo así que se hizo en Bogotá. Creo que bien interesante. En Colombia se dio, digamos, y principalmente en Bogotá, un cambio muy importante con el alcalde Antanas Mocus, con el tema de cultura ciudadana. Y fue empezar a entender la ciudad y respetar los espacios y servicios que ofrece la ciudad y sentirlos como propios, respeto por lo público. Que también es tuyo. Es mucho más estructural un poco que la sanción misma, que la policía. O sea, la policía tiene que ser un apoyo, pero en realidad yo que estoy pensando de mi comportamiento en este tipo de situaciones. O sea que en los cambios que hay que hacer nos ahorraríamos mucho dinero quizás si es que a partir de la educación primaria, de la educación básica, se empieza a crear una nueva mentalidad, a fomentar una nueva forma de comportamiento de los niños y de los jóvenes, y al mismo tiempo en un sentido muy amplio, no solo cómo subirse a un carro o a un bus sin que se vayan a accidentar, sino que también cómo aprender a comportarse en el mundo moderno en el que estamos. Es el eterno dilema, una sociedad nueva a partir de individuos nuevos o individuos nuevos a partir de una sociedad nueva. Mientras salimos de ese dilema, mejor, ¿por qué no hacemos que vivir bien convenga, sea redituable? Yo les pongo un ejemplo en esto que comentabas de los espacios públicos. Hace poco escribía yo un cuento en donde me imaginaba un futuro posible. En donde yo vivo, quizá donde ustedes vivan, en la Ciudad de México, les parece o nos parece muy típico, folclórico, divertido escuchar ricos tamales calientitos oaxaqueños a las 10, 11 de la noche, ¿no es cierto? Son de Oaxaca, eso dice el cuate que los vende. Y entonces yo me imaginaba, bueno, al rato va a llegar el cuate que vende pejelagartos de Tabasco, chascas de Aguascalientes. ¿Y quién lo va a detener si ya está el de Oaxaca? Multipliquen ese grito por 32, ¿quién lo va a detener? Va a ser un absurdo, ¿no es cierto? Es decir, lo que estoy tratando de decir es que nuestros espacios públicos los debemos cuidar el público, el ágora, la cosa pública, y no lo hacemos, ¿no? Ahora mismo tenemos un problema terrible con el asunto de los perros. O sea, la gente no se da cuenta, pero la cantidad de heces fecales que respiramos todos los días
es ingente y nadie está haciendo nada al respecto. Yo digo, una señora que saca con su perro a pasar y demás, ¿por qué cree que tiene derecho a que su animal se ensucie enfrente de la casa del vecino? O sea, ¿en qué momento? Bueno, hemos llegado a situaciones en las cuales no tenemos legislación y no tenemos acuerdo. Yo les pregunto nada más para finalizar mi intervención en este sentido. ¿Requeriremos mucho tiempo y un cambio de cultura para que la señora o los señores que venden tacos sobre Avenida Patriotismo, circuito interior, y ponen su camioneta estacionada todo el tiempo, alguien los quite? Ahí es corrupción. Entonces yo creo que no falta mucho cambio de cultura y demás, ¿no? No compre. Porque están ahí, porque el ciudadano compra. Ahí viene el tema de corresponsabilidad, que es en todos los aspectos y en la movilidad también. ¿Cómo uso el sistema de movilidad? ¿Y cómo hago que el sistema de movilidad funcione bien si yo no actúo de manera errada usando el sistema que es para mí y para otros usuarios de la vía? Bueno, en todo caso, sí, estos son detalles importantísimos que nos ocupan la vida permanentemente. Sin embargo, cuando hablamos de atacar el problema en su raíz, tiene que haber, en primer lugar, por parte del Estado, una propuesta, y por parte de los agentes políticos, una línea a seguir. Pero eso, lo interesante tendría que ser, creo, Luis, en que no basta con esa propuesta. Es una propuesta que tiene que ser discutida, que tiene que ser democrática, que tiene que ser llevada a la base y que los ciudadanos puedan participar y discutir también de cuál será la ciudad del futuro, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con eso de la participación ciudadana es muy importante para definir los modos adecuados, los modos de movilidad adecuados a las necesidades de la gente, porque, como decía, según el lugar, si estemos hablando del centro donde nosotros vivimos en el Distrito Federal o en las periferias, que en general olvidamos hablar de ellas porque no vivimos allá y no vivimos esta experiencia. Entonces, las experiencias son diferentes. Estoy de acuerdo con la educación, también todo este trabajo de responsabilización y de educación de los usuarios. Pero yo creo que también una cosa muy importante es la responsabilidad política de las instituciones de desarrollar una planificación urbana y una política de desarrollo económico. Porque si la gente, para como generar respeto entre los ciudadanos, se necesita como fuentes de empleo dignos que estén cerca de tu casa. El problema hoy en día es que hay la mayoría de la gente que trabaja en el DF tiene que viajar 2, 3 horas diarias, ¿no? Es muchísimo, no son condiciones dignas. Entonces pienso en los usuarios, pero también los conductores de camiones. Ellos trabajan 18 horas al día porque el modelo económico que están como llevando no es adecuado. Entonces, el problema del respeto, de que todos usemos bien, que estemos como respetuosos en la movilidad, viene también de una dignidad que viene de las condiciones económicas de la gente, de toda la persona, de toda la gente. Entonces, yo creo que una de las cosas muy importantes es ir a ver dónde está la gente, dónde trabajan, preguntar qué tipo de empleo necesitan y desarrollar políticas para generar fuentes de empleo cerca de esas viviendas que están masivas allá. Pero es posible cambiar la idea que ha existido hasta ahora de que hay que fortalecer las ciudades porque las ciudades han sido tradicionalmente el agente principal de desarrollo de los países. ¿Es posible hacer esa transformación, Georg? ¿Es música del futuro sin sentido, a lo mejor para muchos, que están confrontados día a día, desesperados con una situación de movilidad que no pueden controlar? Sí, es posible, pero primero quiero también un comentario sobre la responsabilidad de los políticos. Yo creo que es siempre muy fácil para nosotros, es la responsabilidad para los políticos, ¿no? Y si hay algo mal, siempre son los políticos. Pero no olvidamos, los políticos son la representación de nosotros y salen de nuestro pueblo, ¿no? Son parte de nosotros. Entonces, creo que es muy fácil para decir, ellos hacen todo mal, pero una vez tú tienes que hacer mejor, ¿no? Es un punto. Y eso, o elegir mejor también. Sí, exactamente, ¿no? Por ahí empezaríamos. Para empezar, exactamente, ¿no? Con la sociedad civil también, todas las ONGs que piden reforma urbana como CTS y todo eso, hace como una fuerza para pedir una mejor planeación, mejores ciudades. Exactamente, los ONGs tienen aquí una responsabilidad muy grande. Y también, no solo los ONGs, son muchas otras instituciones. Y no es como música del futuro. Claro, es música del futuro que no es hoy, ¿no? Y después de mañana. Pero va a durar un poco de tiempo. Pero es como no podemos esperar más. Ya estamos llegando al final del programa. Una visión de futuro.
¿cómo ves tú, en base a la experiencia que tienes aquí en América Latina, en varios países, cómo ves tú la solución de este problema? Es difícil decirlo, no hay soluciones mágicas, pero ¿crees tú que podemos caminar realmente hacia un mundo mejor? ¿Es el ejemplo de México con todas sus dificultades un ejemplo positivo proyectado a largo plazo? Bien, yo creo que la visión de futuro es acabar con el tema de ciudades distantes, dispersas y desconectadas. Es acercar la ciudad a quienes usan los bienes y servicios de la ciudad. Que eso es posible, hay ejemplos. México va en buen camino en solucionar algunos temas de movilidad. Hay que ir al tema de desarrollo urbano, de cómo se piensa la ciudad en centralidades que eviten los desplazamientos y donde la gente tenga un más fácil acceso a bienes y servicios. Y organizar todos otros temas como la carga, cómo se regula, cómo se ofrecen infraestructuras adecuadas para la carga, para el transporte público, para las bicis y para el peatón. Eso es posible. El cambio está en camino y yo creo que esa es la visión de futuro. Esa es la visión del futuro y además tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Todavía no hemos hablado de medio ambiente y las consecuencias que la actual situación tiene para el medio ambiente. Y eso sí también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las ciudades en su conjunto se han convertido nada más y nada menos que en la tercera entidad contaminante del mundo, después de los Estados Unidos y de China. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.